El millonario olvidó su cartera y la empleada pagó todo. Al día siguiente descubrió la verdad. Vicente Coronado pasó la tarjeta por la terminal y la pantalla mostró 4 letras rojas que nunca había visto dirigidas a él. Rechazada. La cajera lo miró con esa expresión neutra que ponen los empleados cuando el cliente tiene un problema que no es de ellos. ¿Tiene otra tarjeta, señor? Vicente sacó la segunda tarjeta de la cartera, la de débito, la de respaldo, la que usaba cuando la de crédito estaba en corte, y la pasó. Rechazada. La cajera repitió la operación una vez más por cortesía, el mismo resultado. Y entonces Vicente entendió, no había olvidado la cartera, había olvidado cambiar las tarjetas. Las 2 que traía estaban vencidas desde el jueves. Las nuevas estaban en el cajón del escritorio de la oficina, dentro de un sobre de plástico que nunca abrió, porque en el P100 mundo de Vicente Coronado. Las tarjetas se renuevan solas, las cuentas se pagan por domiciliación y el dinero en efectivo es algo que no ha tocado con las manos desde hace años. La fila detrás de él tenía 7 personas. La primera, una señora con un carrito lleno de pañales, resopló. El segundo, un hombre de gorra con una bolsa de pan. Cambió el peso de un pie al otro. La tercera sacó el teléfono y empezó a escribir con esa velocidad que tiene la gente cuando está contándole a alguien lo que está viendo. La esteira del supermercado tenía las compras de Vicente alineadas en una hilera que parecía la exhibición de una tienda gourmet. 2 cortes de rib eye importado, una botella de vino tinto reserva, un queso manchego de kilo, frutas orgánicas en canasta de cartón, aceite de oliva extra virgen, jamón serrano rebanado, galletas artesanales, 2 jugos cold pressed y una caja de cereal alemán que costaba 120 pesos y que los gemelos comían todas las mañanas sin saber que una sola caja equivalía a lo que muchas familias gastaban en un día entero de comida. 2.800 pesos en la esteira y ninguna forma de pagarlos. El gerente se acercó con la sonrisa tensa de alguien que ha sido entrenado para manejar situaciones incómodas sin perder clientes. Señor, si gusta podemos apartar sus productos mientras va por otro método de pago. Si no, vamos a tener que regresarlos. Vicente miró el carrito, miró la fila, miró a sus hijos. Emilio estaba parado junto a él con la cara roja. No roja de calor ni de esfuerzo, sino roja de vergüenza. Esa vergüenza de los niños que sienten antes de entenderla, que les sube por el cuello y les calienta las orejas y les hace bajar la mirada al piso, como si el piso pudiera esconderlos de los ojos de las 7 personas que esperaban detrás de su padre, con expresiones que iban de la impaciencia al fastidio. Emilio jaló la manga del saco de Vicente sin decir nada, con la fuerza de un niño de 4 años que necesita que su padre resuelva algo que él no puede resolver. Y Vicente sintió el jalón como si le hubieran jalado algo más profundo que la tela del saco. Julián estaba del otro lado del carrito, más callado que su hermano, mirando a la gente de la fila con esa mirada de observador que tenía desde bebé, la mirada que registraba todo sin reaccionar, que archivaba información sin pedir explicación, que a los 4 años ya distinguía entre las situaciones normales y las que no lo eran. Y esta no lo era. Vicente abrió la boca para decirle al gerente que iba por la cartera cuando escuchó un sonido a su izquierda. Un sonido pequeño, seco, que venía de la bolsa de tela que Lucía llevaba colgada del hombro. Lucía estaba parada detrás de él. Había venido al supermercado para ayudar con las bolsas, como hacía siempre que Vicente llevaba a los gemelos y necesitaba manos extra. Y sin que nadie le dijera nada, sin que nadie le pidiera nada, sin que Vicente la mirara siquiera, abrió la bolsa y sacó un
Sobre. Era un sobre de papel manila viejo, con los bordes gastados por el uso, y una liga gruesa de hule rojo enrollada alrededor que lo mantenía cerrado. Lucía quitó la liga, abrió el sobre y empezó a sacar billetes. No los sacó todos juntos, los sacó uno por uno, como si necesitara contarlos otra vez, aunque ya los había contado, como si cada billete que salía del sobre fuera una decisión que tomaba con los dedos antes de confirmarla con la mano. Billetes de 20 pesos arrugados, billetes de 50 doblados en 4, billetes de 100 con las esquinas blandas de tanto ser guardados y sacados y vueltos a guardar. Monedas de 10 que sacó del fondo del sobre y que contó sobre la palma de la mano con el pulgar, haciendo pilas de 5 sobre la banda de la caja registradora. La cajera miraba el proceso sin decir nada. La señora de los pañales dejó de resoplar. El hombre de la gorra bajó los hombros. Algo en la forma en que Lucía contaba el dinero, nota por nota, moneda por moneda, con una concentración que era la de alguien que sabe exactamente cuánto tiene, porque no se puede dar el lujo de equivocarse, hizo que la fila se callara. Lucía terminó de contar. Empujó el dinero hacia la cajera con las dos manos. 2.800 pesos, dijo con una voz que no temblaba, que no dudaba, que no pedía permiso. La cajera contó, verificó y asintió. La máquina imprimió el ticket. Las compras fueron embolsadas. Lucía guardó el sobre de vuelta en la bolsa. El sobre que ahora estaba vacío, sin un billete, sin una moneda, sin un solo peso que la separara de lo que ese dinero significaba, porque ese dinero no era un ahorro, ni una reserva, ni un fondo para emergencias. Era el sueldo de un mes entero, 2.800 pesos que Lucía había cobrado esa mañana en el sobre que le daba Vicente el día 15 de cada mes, el mismo sobre que desde hacía 4 años iba directo de la mano de Vicente a la bolsa de Lucía y de la bolsa de Lucía a la ventanilla del dueño del cuarto donde vivía con 3 hijos, porque los 2.800 pesos del sueldo eran exactamente los 2.800 pesos de la renta, y entre esos dos números no cabía ni un centavo de margen ni un minuto de retraso. Y Lucía lo acababa de dar todo, en 5 minutos, en la caja 3 de un supermercado de Toluca, para que los hijos de otro hombre no pasaran vergüenza en fila. Vicente la miró. Lucía ya estaba cargando las bolsas hacia el estacionamiento con los gemelos detrás, como si nada hubiera pasado, como si pagar el salario de un mes en las compras de otra persona fuera algo que se hace y se olvida, algo que no merece una pausa, ni una explicación, ni un agradecimiento más grande que el que se le da a alguien que te sostiene la puerta. El sobre vacío iba dentro de la bolsa, y Vicente no sabía todavía, pero lo sabría mañana, que ese sobre vacío era el techo de 3 niños, y que al vaciarse, el techo había desaparecido. En el estacionamiento del supermercado, Vicente abrió la cajuela y Lucía acomodó las bolsas en silencio, las del fondo primero, las pesadas abajo, las frutas arriba para que no se aplastaran, con la misma precisión con la que acomodaba las compras cada quincena, como si nada hubiera cambiado, como si el sobre que llevaba vacío en la bolsa no fuera la diferencia entre un techo y la calle. Lucía, Vicente la detuvo antes de que cerrara la cajuela. No tenías que hacer eso, te devuelvo mañana a primera hora. Lucía no lo miró. Cerró la cajuela con las 2 manos y dijo mirando el metal de la camioneta: «Señor, sus hijos estaban avergonzados. Eso no puede pasar». Lo dijo con la misma voz con la que decía «Ya está la comida» o «Los niños ya se bañaron». La voz de alguien que describe un hecho del mundo que no admite discusión. Los niños estaban avergonzados. Eso no puede pasar. Como si la vergüenza de 2 niños de 4 años en una fila de supermercado fuera una emergencia que requería respuesta inmediata, y el único recurso disponible fuera el sobre con el sueldo del mes, y el cálculo hubiera durado menos de 1 segundo.
porque para Lucía no fue un cálculo, fue un reflejo, el reflejo de alguien que lleva 4 años dedicando cada minuto de su vida a que los hijos de otra persona estén bien, y que cuando esos niños sienten algo que no deberían sentir, su cuerpo reacciona antes que su cabeza, como una madre que extiende la mano para detener una caída que todavía no ha empezado. Vicente subió a la camioneta. Emilio ya estaba abrochado en la silla de atrás, con la cara todavía roja y la mirada fija en la ventana. Julián estaba sentado junto a él mirando al frente con esa expresión de procesamiento que tenía cuando algo lo confundía, no triste, no asustado, solo concentrado, como si estuviera pasando la escena del supermercado por un filtro que todavía no terminaba de organizar lo que había visto. Lucía se subió al asiento del copiloto. El camino de vuelta a la colonia La Asunción tomaba 15 minutos por la autopista. Vicente manejó los primeros 5 en silencio, con las manos apretadas en el volante y los ojos fijos en la carretera, sintiendo la presencia de Lucía a su derecha como algo que tenía peso. El peso de una mujer que acababa de dar todo lo que tenía sin que nadie se lo pidiera, y que ahora estaba sentada a su lado con una bolsa que contenía un sobre vacío y nada más. Lucía. Vicente no la miró, siguió viendo la carretera. Ese era tu sueldo. Silencio. El sobre, las notas. ¿Eso era lo que te pagamos esta mañana? Lucía no contestó. Miraba por la ventana del copiloto con las manos sobre la bolsa de tela que descansaba en su regazo, con los dedos cerrados sobre la tela de una forma que Vicente reconoció del supermercado. La misma forma en que había cerrado los dedos sobre el sobre cuando lo sacó de la bolsa, como si necesitara un segundo de contacto con lo que iba a soltar antes de soltarlo para siempre. ¿Con qué vas a pagar la renta? El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Los anteriores eran silencios de alguien que elige no responder. Este fue el silencio de alguien que no tiene respuesta. Lucía siguió mirando por la ventana, pero algo cambió en su postura, un hundimiento imperceptible de los hombros, un aflojamiento en la mandíbula, como si la pregunta de Vicente hubiera tocado el punto exacto donde la estructura que la sostenía empezaba a ceder. No contestó. Vicente no insistió. Manejó el resto del camino en silencio. Dobló en la entrada del fraccionamiento de la Asunción. Recorrió las 3 cuadras de casas con jardín y rejas de herrería que separaban su mundo del resto de la ciudad, y se detuvo frente a la mansión. Lucía bajó antes de que la camioneta se apagara. Gracias, señor, con permiso. Caminó hasta la esquina del fraccionamiento. Esperó el camión de las 8:40 y entonces subió sin voltearse. La bolsa colgaba de su hombro con el peso de algo que ya no contenía nada. Vicente descargó las bolsas del supermercado solo. Las subió a la cocina, las puso en la barra de granito y se quedó parado frente a ellas mirando las cosas que Lucía había pagado con su sueldo. El rip, ella importado, el vino reserva, el queso manchego, las frutas orgánicas, el cereal alemán de 120 pesos. Tomó la caja de cereal y la giró hasta ver la etiqueta del precio, 120 pesos. El desayuno de una mañana de sus hijos. Hizo la cuenta. Con lo que costaba esa caja, Lucía podía comprar 1 kilo de tortillas, 1 kilo de frijol, 2 kilos de arroz y una docena de huevos. La comida de una semana para 3 niños. Y él la compraba cada 7 días sin pensarlo. La ponía en el carrito junto al vino y al jamón serrano, y la consumía en 3 mañanas. Carolina bajó del 2º piso con el teléfono en la mano. Ya llegaron las compras, el vino ponlo en la cava. No preguntó por qué Vicente tardó, no preguntó cómo fue el supermercado, no preguntó nada, porque en el sistema doméstico de la familia Coronado, las compras del supermercado eran un proceso que funcionaba sin atención, como la luz o el agua.
algo que aparecía cuando se necesitaba y que alguien se encargaba de que siguiera apareciendo. Vicente no puso el vino en la cava. Subió al estudio, cerró la puerta y se sentó en el sillón de piel frente al escritorio. No encendió la computadora. No revisó el teléfono. Se quedó sentado en la oscuridad del estudio, mirando la pared donde colgaban los diplomas y los reconocimientos de la Cámara de Importadores, y pensó en el sobre. Pensó en las notas arrugadas, en los billetes de 20 doblados en 4, en las monedas de 10 contadas con el pulgar sobre la banda de la caja registradora. Pensó en que Lucía cargaba el sueldo del mes en un sobre de papel manila dentro de la bolsa de tela porque iba a pagar la renta esa tarde, después del supermercado, porque así funcionaba su sistema: cobrar por la mañana, pagar por la tarde, sin margen entre los dos momentos, porque no existía un lugar seguro donde guardar el dinero, ni una cuenta bancaria donde depositarlo, ni un colchón de seguridad que permitiera un día de retraso. El dinero entraba y salía el mismo día. Y hoy, entre la entrada y la salida, se interpuso un cartón de leche orgánica, una botella de vino y la vergüenza de 2 niños de 4 años en la caja 3 de un supermercado. Vicente no durmió esa noche. Se acostó junto a Carolina a las 11 y se quedó mirando el techo de la recámara. Un techo de doble altura con molduras de yeso y una lámpara italiana que costó más de lo que Lucía ganaba en un año, pensando en una sola cosa: el silencio de Lucía cuando le preguntó con qué iba a pagar la renta. No fue un no sé, no fue un ya veré. Fue silencio. El silencio de alguien que no tiene respuesta porque no hay respuesta. Porque los 2.800 pesos que pagaban la renta estaban ahora en la caja registradora de un supermercado, convertidos en un ticket que Vicente ni siquiera se llevó. A las 3 de la mañana, Vicente se levantó de la cama. Fue al estudio, encendió la computadora y abrió el archivo de personal doméstico. Encontró la ficha de Lucía: nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, salario mensual, dirección. La dirección era un número en una calle de la colonia Seminario, una zona en la periferia de Toluca que Vicente conocía solo porque la veía desde la autopista cuando iba a la planta de Metepec, una mancha de techos grises y calles de tierra, que pasaba por la ventanilla a 120 kilómetros por hora como algo que existía, pero que no le pertenecía. A las 7 de la mañana, Vicente sacó un sobre del cajón del escritorio, blanco, nuevo. Contó 28 billetes de 100 pesos, del fajo que guardaba en la caja fuerte para gastos menores, dinero que para él era lo que guardaba en caso de que algún día necesitara efectivo, algo que no había necesitado en meses, y los puso dentro del sobre, 2.800 pesos. Los cerró con un clip metálico. Escribió Lucía en la esquina superior izquierda con un plumón negro. Se puso un pantalón de mezclilla, una camisa sin planchar y los tenis que usaba los domingos, porque algo dentro de él le dijo que llegar al barrio de Lucía con traje de vestir y zapatos italianos sería el tipo de ceguera que ya no podía permitirse. Subió a la camioneta y puso el sobre en el asiento del copiloto, el mismo asiento donde Lucía se sentó la noche anterior con la bolsa vacía sobre las piernas. El GPS marcó 17 minutos hasta la colonia Seminario. Vicente tomó la autopista rumbo al sur, pasó la salida de Metepec y salió en una rampa que lo dejó en una avenida de 2 carriles con topes altos y comercios cerrados. Dobló a la izquierda, siguiendo las indicaciones, recorrió 4 cuadras de asfalto roto y estacionó frente a un lote de casas bajas con fachadas de bloc sin pintar y portones de lámina que apenas se distinguían unos de otros. Encontró el número y lo que vio
le hizo soltar el volante. Frente a la casa de Lucía, en la banqueta de concreto que servía de frontera entre la calle de tierra y el portón de lámina, había 3 niños sentados. Una niña que abrazaba a 2 más pequeños, al lado de los 3 alineados contra el muro como una exposición de todo lo que cabe en una vida. Bolsas de basura negras con ropa asomando por las aberturas, un colchón delgado enrollado y amarrado con mecate, una caja de cartón con ollas y sartenes, una bolsa de mandado con cuadernos escolares y un bote de plástico con cosas de baño, cepillos, jabón, una toalla gris. Despejados. Estaban despejados. Las cosas en la calle, los niños en la banqueta. Y el sobre con los 2.800 pesos, el mismo dinero, las mismas notas que deberían haber pagado el techo de esa casa la noche anterior, estaba en el asiento del copiloto de la camioneta de Vicente, a 3 metros de distancia de los 3 niños, que ahora no tenían dónde dormir, porque su madre dio ese dinero para que los hijos de otro hombre no pasaran vergüenza en una fila. Vicente bajó de la camioneta y cruzó la calle despacio, con el sobre blanco en el bolsillo trasero del pantalón y los tenis, hundidos en la tierra suelta de una banqueta que no tenía pavimento, sino un escalón de concreto irregular, donde 3 niños estaban sentados, como si fuera un sillón, y los sacos de basura negros a sus espaldas fueran el respaldo. La niña más grande lo vio venir. Tenía 9 años, el pelo recogido en 1900, una cola apretada con una liga de las que se compran en bolsa de 20 en el tianguis, y una playera rosa desteñida que le quedaba justa en los hombros. Estaba sentada en el centro de la banqueta con un niño de cada lado, el más pequeño recargado contra su costado izquierdo, la más chica en su regazo, y los brazos abiertos sobre los hombros de ambos como las alas de alguien que necesita cubrir más espacio del que su cuerpo le permite. Miró a Vicente acercarse sin moverse, sin soltar a los niños, sin cambiar de posición, con unos ojos que no eran de miedo ni de sorpresa, sino de algo que Vicente tardó un momento en reconocer: vigilancia. La mirada de alguien que lleva horas en un lugar expuesto, evaluando todo lo que se acerca para determinar si es peligro o no. El niño del medio tenía 5 años. Estaba sentado a la derecha de la niña con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas mirando la calle con una expresión que no correspondía a un niño de su edad. Una quietud demasiado quieta, una inmovilidad demasiado controlada, como si alguien le hubiera dicho: quédate aquí, y él hubiera decidido que aquí no significaba solo el lugar, sino también la postura y el silencio y la forma de respirar. Tenía la mano derecha cerrada alrededor de la mano de la niña más chica, que estaba en el regazo de la mayor, y no la soltaba. Como si soltar esa mano significara perder algo que no podía nombrar, pero que sabía que era importante. La niña más chica tenía 3 años. Estaba sentada en el regazo de su hermana con una muñeca de trapo apretada contra el pecho. Una muñeca con el pelo de estambre amarillo y un vestido de tela floreada cosido a mano que tenía una mancha de algo oscuro en la falda y un ojo despegado que colgaba de un hilo. La niña abrazaba la muñeca, con la misma fuerza con la que su hermano le sostenía la mano, como si los dos estuvieran agarrados a las únicas cosas que les quedaban, una mano y una muñeca, mientras todo lo demás que poseían estaba dentro de bolsas de plástico negro en una banqueta de un barrio de la periferia de Toluca a las 8 de la mañana de un sábado. Un hombre salió por el portón de lámina, bajo, moreno, con una playera sin mangas y un rollo de cinta canela en la mano. Estaba sellando la cerradura del portón con la cinta, una marca visual que indicaba que el cuarto estaba clausurado, que nadie vivía ahí, que el inquilino había dejado de pagar y que el dueño había ejercido su derecho a recuperar la propiedad. El hombre miró a Vicente con desconfianza.
la desconfianza de alguien que ve a un extraño con ropa cara en un barrio donde la ropa cara solo aparece cuando hay un problema. ¿Busca algo?, dijo el hombre. Conozco a la persona que vivía aquí. El hombre arrancó un pedazo de cinta con los dientes y lo pegó sobre la cerradura. La señora Lucía debía 2 meses. Ayer se venció el plazo. Yo le avisé hace una semana que si no pagaba el día 15, sacaba las cosas. Hizo una pausa. No pagó. No pagó. Porque el dinero del pago estaba en la caja 3 de un supermercado de la Asunción, convertido en rib eye y vino reserva y cereal alemán. Los niños llevan aquí desde las 6 de la mañana, dijo el hombre, y su voz cambió medio tono. El medio tono de alguien que no es cruel, pero que necesita cobrar para pagar sus propias deudas. La niña grande los sacó del cuarto antes de que yo llegara. Acomodó las cosas ella sola. Todos los sacos, el colchón, las cajas, ella solita. Tiene 9 años y cargó todo eso en la banqueta sin despertar a los chiquitos. Vicente miró a la niña, Marisol. La niña que cargó las pertenencias de su familia a la banqueta antes del amanecer para que sus hermanos no vieran al dueño sacarlos. La niña que organizó sacos de basura en la oscuridad con la eficiencia de alguien que ha aprendido que si no lo hace ella, no lo hace nadie. La niña que ahora estaba sentada abrazando a un niño de 5 y una niña de 3, con la postura de una madre de 30. El niño del medio levantó la vista hacia Vicente. Lo miró sin reconocerlo, porque nunca lo había visto. Porque los hijos de Lucía no conocían la cara del hombre para quien su madre trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. ¿Quién es usted?, preguntó el niño con una voz que no era curiosa, sino cautelosa, la voz de un niño que a los 5 años ya sabe que los extraños en la calle pueden ser cualquier cosa. Es el señor para quien trabaja, mamá, dijo Marisol sin mirarlo. Lo dijo mirando la calle, como si estuviera hablando para sí misma. Mamá me enseñó una foto de su casa. Tiene un jardín con fuente. Toño miró a Vicente con más atención. Después miró los sacos de basura. Después miró a su hermana. Mari, ¿por qué nuestras cosas están afuera? Marisol lo miró con una expresión que Vicente reconoció de inmediato, porque era la misma que ponía Lucía cuando los gemelos se caían en el jardín y ella los levantaba antes de que empezaran a llorar. La expresión de alguien que necesita fabricar calma en medio de algo que no tiene nada de calmado. Porque nos vamos a mudar, Toño. Es una aventura. ¿A dónde nos mudamos? A un lugar mejor. Mamá ya lo arregló. Mentira. Marisol mentía con 9 años y lo hacía con la convicción de alguien que sabe que la alternativa, decirle a un niño de 5 que lo sacaron de su casa porque no hubo dinero para la renta, era peor que cualquier mentira. Mentía porque a las 6 de la mañana, cuando el dueño tocó la puerta y le dijo que tenía 1 hora para sacar las cosas, Marisol no lloró, ni gritó, ni preguntó por qué. Levantó a Toño, levantó a Esperanza, lo sentó en la banqueta, volvió al cuarto y empezó a meter todo en sacos de basura. La ropa, los zapatos, los cuadernos, los trastes, con la velocidad de alguien que ya sabe cómo funciona un desalojo porque no era la primera vez, era la tercera. Esperanza se movió en el regazo de Marisol, acomodó la muñeca de trapo contra el pecho y cerró los ojos. Se estaba quedando dormida en una banqueta a las 8:15 de la mañana, sentada sobre el regazo de su hermana de 9 años, con las pertenencias de su familia en sacos de basura a su espalda. Se estaba quedando dormida porque tenía 3 años y a los 3 años el cuerpo decide que dormir es más seguro que estar despierto cuando el mundo no tiene sentido. Vicente se quedó parado frente a los 3 niños sin saber qué decir. El sobre con los 2.800 pesos le pesaba en el bolsillo trasero como algo que quemaba. Ese dinero, ese mismo dinero.
Las mismas notas de 100 que él contó del fajo de la caja, fuerte esa mañana, eran una versión limpia y nueva del mismo dinero sucio y arrugado que Lucía sacó del sobre de Manila en el supermercado. Y ese dinero debería haber pagado el techo que ya no existía. Y esos niños no deberían estar sentados en una banqueta con sus cosas en sacos de plástico. Y la vergüenza que sus gemelos sintieron en una fila de supermercado durante 5 minutos acababa de costar la casa entera de 3 niños que ahora no tenían dónde dormir. Un camión se detuvo en la esquina de la calle. Una mujer bajó. Lucía venía con el uniforme de trabajo debajo de un suéter gris, la bolsa de tela colgada del hombro y los zapatos con la suela gastada que hacían ese sonido seco contra el pavimento que Vicente ahora escuchaba de una forma diferente, como el sonido de alguien que camina hacia algo que no quiere ver, pero que sabe que está ahí. Lucía caminó media cuadra con los ojos fijos en la banqueta donde estaban sus hijos. Vicente la vio desde el otro lado de la calle y observó el momento exacto en que ella procesó la escena. Los sacos, el colchón, la caja, los niños. Lo procesó sin detenerse. Siguió caminando, no aceleró el paso ni lo redujo. Caminó con la misma cadencia de siempre, el ritmo de una mujer que ha aprendido que el mundo le va a quitar cosas y que la única respuesta que tiene es seguir caminando hacia donde están sus hijos. Llegó a la banqueta. Marisol la miró con los ojos que ya no tenían la calma fabricada de la mentira, sino los ojos de una niña de 9 años que ha cargado sacos de basura sola en la oscuridad y que necesita que su madre llegue para poder dejar de ser la adulta. Mamá, ya saqué todo. No falta nada. Lucía miró a su hija. Miró los sacos, miró a Toño sentado en la banqueta con la mano de Esperanza apretada en la suya. Miró a Esperanza dormida con la muñeca de trapo contra el pecho y no lloró, no gritó, no se quejó. Se sentó en la banqueta al lado de Marisol, puso la bolsa de tela en el suelo, pasó el brazo por encima de los hombros de su hija y dijo con una voz que no temblaba: «Vamos a encontrar otro lugar». Siempre encontramos, como si ya hubiera pasado antes, porque ya había pasado antes, 2 veces. La primera cuando Esperanza tenía 1 año y el cuarto de la colonia Independencia se inundó y tuvieron que salir de madrugada con lo que cabía en 2 bolsas. La segunda cuando el dueño del cuarto de la colonia San Mateo les dio 3 días para irse porque iba a vender. Marisol tenía 6 años la primera vez, 7 la segunda, 9 ahora, y cada vez cargaba más cosas y decía la misma frase: «Es una aventura», con menos convicción y más oficio, como una actriz que repite un papel que ya no le cree, pero que sigue interpretando porque los espectadores más pequeños todavía necesitan creerlo. Esperanza se despertó con el movimiento. Abrió los ojos, vio a su madre y se pasó del regazo de Marisol al de Lucía con la fluidez de un animal que encuentra calor. Recargó la cabeza en el hombro de su madre, apretó la muñeca con una mano y cerró los ojos otra vez. Se durmió en 3 segundos, porque donde estaba su madre era donde era seguro. No importaba que fuera una banqueta, no importaba que las cosas estuvieran en sacos de basura, no importaba que no hubiera techo. Donde Lucía estaba, Esperanza podía dormir. Vicente estaba parado del otro lado de la calle con el sobre en el bolsillo y una distancia de 7 metros que se sentía como un océano. 7 metros entre su camioneta y la banqueta, entre sus 2.800 pesos limpios y los 2.800 pesos arrugados que debieron haber pagado ese portón, entre su mundo y el de Lucía. Marisol levantó la vista, lo vio, se soltó del brazo de su madre, se paró de la banqueta y cruzó la calle. Caminó hacia Vicente con pasos cortos pero firmes, con la postura de una niña que ha decidido hacer algo que los adultos no han hecho: cruzar.
la distancia que separa los dos mundos y ponerle palabras a lo que está pasando. Se detuvo frente a él. Lo miró de abajo hacia arriba. Los tenis, los jeans, la camisa, la cara de un hombre que parecía como si alguien le hubiera quitado algo que no sabía que tenía. ¿Usted es el señor para quien trabaja mi mamá? ¿Sí? Mi mamá dice que usted es buena persona, que usted no sabe que estamos en la calle, que si supiera, nos ayudaría. Marisol hizo una pausa de un segundo que duró una eternidad. Y después dijo 3 palabras que cayeron en el aire con el peso de todo lo que Vicente no había visto en 4 años. ¿Ya lo sabe? Vicente miró los ojos de Marisol, ojos oscuros, serios, sin lágrimas, sin súplica, sin la menor intención de generar lástima. Ojos que hacían una pregunta y esperaban una respuesta. No una promesa, no una disculpa, una respuesta. Porque la pregunta de Marisol no era retórica, ni era manipulación, ni era el recurso de una niña que quiere algo. Era la pregunta más honesta que alguien le había hecho en su vida. Ahora que sabes, ¿qué vas a hacer? Y Vicente no tenía respuesta. No todavía. Pero tenía un sobre en el bolsillo con 2.800 pesos, que ayer no significaban nada y que hoy significaban todo. Y tenía enfrente a una niña de 9 años que había cargado la vida de su familia en sacos de basura antes del amanecer para que sus hermanos no vieran lo que ella vio. Y detrás de esa niña, en una banqueta de concreto, una mujer que ayer dio todo lo que tenía para que los hijos de él no sintieran vergüenza. Sentada ahora sin techo con los hijos que pagaron el precio de esa generosidad, dormidos en su regazo. «Ya lo sé», dijo Vicente, y la forma en que lo dijo, baja, ronca, con un temblor que no era de frío, le indicó a Marisol que lo que venía no era una promesa vacía de adulto rico, era algo más. «Espérame aquí», dijo Vicente, y cruzó la calle hacia la banqueta donde Lucía estaba sentada con sus hijos. Vicente cruzó la calle y se detuvo frente a Lucía. Ella lo miró desde la banqueta con los ojos de alguien que reconoce una cara en un lugar donde esa cara no debería estar. La misma dislocación que siente un niño cuando ve a su maestra en el supermercado, como si las personas existieran solo en los lugares donde les corresponde y encontrarlas fuera de ese lugar rompiera algo en la forma del mundo. Lucía miró a Vicente, y lo que vio no fue al patrón que le daba instrucciones en la cocina de la Asunción. Fue a un hombre con tenis y camisa arrugada, parado en la banqueta de su colonia, con un sobre blanco asomando del bolsillo trasero del pantalón. «Señor Coronado, ¿qué hace aquí?» Vicente sacó el sobre del bolsillo. Lo sostuvo frente a ella con las 2 manos, como si la forma de sostenerlo pudiera comunicar algo que las palabras no alcanzaban. «Vine a devolverte esto». Lucía miró el sobre, blanco, nuevo, con su nombre escrito en la esquina con plumón negro. Lo tomó con una mano mientras con la otra sostenía a Esperanza dormida en su regazo. Lo abrió. Contó los billetes con el pulgar sin sacarlos. 28 billetes de 100, lisos, sin doblar, recién salidos de un fajo que probablemente vivía en una caja fuerte junto a documentos y relojes y cosas que valen lo que ella gana en un año. 2.800 pesos. Los mismos 2.800 pesos. Lucía cerró el sobre y lo extendió de vuelta hacia Vicente. «Señor, no tiene que hacer esto. Yo se los di porque quise. No me los tiene que devolver». «No te los estoy devolviendo, Lucía. Te los estoy dando, porque ese dinero siempre fue tuyo. Y porque lo que hiciste ayer no tenía precio, pero lo que costó sí, y el precio lo están pagando tus hijos». Lucía bajó la vista al sobre y después miró a Marisol, que estaba parada a 2 metros de distancia, observando la conversación con los brazos cruzados y la barbilla levantada, como un árbitro que evalúa si lo que está escuchando es suficiente o si hace falta más. Lucía miró a su hija y algo se le suavizó en la cara. No alivio, no gratitud, sino algo más complicado.
el reconocimiento de que la niña que cargó las cosas en la oscuridad y mintió a sus hermanos y cruzó la calle para preguntarle a un extraño, ya lo sabe, acababa de lograr algo que ella en 4 años no pudo, hacer que alguien viera. Tus hijos y tú se vienen conmigo, dijo Vicente. Ahora. Lucía negó con la cabeza. Señor, nosotros encontramos algo. Siempre encontramos. No van a encontrar algo, porque cada vez que encuentras algo, gastas dinero que no tienes en una renta que no puedes pagar y trabajas 7 días a la semana para cubrir un déficit que nunca se cierra. Y cuando un día se te va el dinero en algo imprevisto, tus hijos terminan sentados en una banqueta con las cosas en bolsas de basura. Vicente señaló los sacos. Esto no puede seguir pasando. Hoy no, ya no. Fue Marisol quien decidió. Se acercó a su madre, se agachó junto a ella en la banqueta y le dijo al oído algo que Vicente no escuchó, pero que hizo que Lucía cerrara los ojos y apretara los labios y asintiera una vez, despacio, con la mandíbula temblando. Después Marisol se levantó, caminó hasta los sacos de basura y empezó a cargarlos hacia la camioneta con la misma eficiencia con la que los había sacado del cuarto 6 horas antes, como si su cuerpo estuviera diseñado para mover las pertenencias de su familia de un lugar a otro, como si eso fuera lo que hacía, como si esa fuera su función en el mundo. Toño se levantó de la banqueta sin preguntar nada. Tomó la mano de Esperanza, que se había despertado con el movimiento y miraba todo con los ojos enormes de una niña de 3 años que no entiende pero que confía, y caminó detrás de su hermana hacia la camioneta con la tranquilidad de un niño que ha aprendido que cuando Marisol dice que se van, y que el lugar al que llegan siempre es mejor que el que dejan, aunque no siempre lo era. La camioneta llegó a la Asunción a las 9 de la mañana. Vicente abrió la reja del fraccionamiento con el control remoto y recorrió las 3 cuadras de casas con jardín que separaban la entrada del residencial de su propia mansión. Marisol iba en el asiento de atrás con Toño y Esperanza, mirando por la ventana con una atención que no era de asombro, sino de verificación. Estaba comparando lo que veía con lo que su madre le había contado. La casa del señor Coronado tiene un jardín con una fuente y un árbol grande, le decía Lucía a veces por las noches, cuando los 3 estaban acostados en el colchón del cuarto de la colonia Seminario. Marisol nunca la había visto, hasta ahora. La camioneta se detuvo frente a la mansión. Marisol miró la fachada, el portón de herrería, el camino de adoquín, el jardín con la fuente de cantera y el árbol de jacaranda que Lucía le describía. Todo estaba ahí, exactamente como su madre lo contaba, y por un instante, Marisol sintió algo que no había sentido en las 2 mudanzas anteriores, ni en las 6 horas sentada en la banqueta, ni en la oscuridad de la madrugada cargando sacos. Sintió que su madre no mentía en todo, que algunas de las cosas que decía, la fuente, el árbol, la casa grande, eran reales. Y si esas eran reales, quizá las otras también podrían serlo. Los gemelos estaban en la cocina desayunando cereal cuando la puerta se abrió. Carolina les había dado de comer el cereal alemán de 120 pesos con leche orgánica y fruta cortada, y había subido al 2º piso a su clase de yoga por videollamada. Los gemelos estaban solos en la barra de la cocina cuando Vicente entró con Lucía, Marisol, Toño y Esperanza. Emilio dejó la cuchara sobre la barra. Miró a los 3 niños que entraban detrás de Lucía. Una niña con cola de caballo y playera desteñida, un niño con los zapatos sucios de tierra, una niña de 3 años con una muñeca de trapo contra el pecho, y algo pasó por su cara que Vicente no esperaba. Reconocimiento. No el reconocimiento de quien ha visto a alguien antes, sino el de quien reconoce algo que le han descrito. «Papá»,
dijo Emilio sin quitar los ojos de Marisol. ¿Ella es la hija de Lucía, la que cuida a sus hermanitos? Vicente se volteó hacia Emilio. ¿Cómo sabes eso? Lucía nos cuenta. Dice que tiene una hija que es muy valiente y que cuida a sus hermanos cuando ella no está. Lucía, que estaba parada en la puerta de la cocina con la bolsa de tela colgada del hombro y el sobre blanco apretado contra el pecho, bajó la vista al piso. Llevaba 4 años contándoles a los gemelos sobre sus hijos con la misma naturalidad con la que les contaba cuentos antes de dormir. Un detalle aquí, una historia allá. El nombre de Marisol cuando les hablaba de alguien valiente, el de Toño cuando les describía a un niño callado y fuerte, el de Esperanza cuando mencionaba a alguien que se dormía en cualquier parte. Les había dado a los gemelos los nombres de sus hijos sin que Vicente lo supiera, y los gemelos los habían guardado. Julián se bajó del banco de Mendoza la barra y caminó hasta Toño. Lo miró de cerca. Eran casi de la misma estatura, casi de la misma complexión, con la diferencia de que Julián tenía la piel limpia del baño de la mañana y los zapatos nuevos y la ropa que olía a suavizante, y Toño tenía las manos sucias de la banqueta y los zapatos con lodo seco y la ropa que olía al cuarto que ya no existía. Julián lo miró de arriba abajo con su mirada de observador y después le dijo, ¿quieres cereal? Hay mucho. Toño miró el plato de cereal de Julián sobre la barra. Miró las frutas cortadas, la leche en el vaso, la cuchara de metal que brillaba bajo la luz de la cocina. Y por primera vez desde que Vicente lo vio sentado en la banqueta, Toño sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, que le duró 2 segundos antes de volverse a apagar, como una luz que se enciende y se apaga porque no sabe si tiene permiso de quedarse encendida. Julián no esperó respuesta. Fue a la alacena, sacó un plato, sirvió cereal, le puso leche y lo puso frente a Toño en la barra. Toño se sentó en el banco, el mismo banco donde los gemelos desayunaban cada mañana, el banco de madera con respaldo que costaba lo que Lucía ganaba en una semana, y tomó la cuchara con las 2 manos. Comió el primer bocado con los ojos cerrados, no porque el cereal fuera especial, porque era la primera comida que Toño comía en un plato de cerámica, con una cuchara de metal, sentado en un banco con respaldo, en una cocina donde la comida no venía en potes de plástico, sacados de una bolsa de tela a las 9 de la noche. Emilio se sentó junto a Marisol en la barra. Le sirvió un plato sin preguntarle. Marisol lo miró con esa expresión evaluadora que ya le conocía Vicente, la expresión que usaba para medir si las cosas eran lo que parecían o si había trampa debajo. Después tomó la cuchara y empezó a comer con la misma lentitud controlada con la que comía Toño, masticando cada bocado como si necesitara verificar que era real antes de tragarlo. Esperanza se sentó en el piso de la cocina con la muñeca de trapo y miró a los otros niños comer desde abajo. No pidió nada. Lucía se acercó, la levantó y la sentó en la barra junto a Toño. Le puso un plato con fruta cortada. La misma fruta orgánica que Vicente compró ayer en el supermercado con el dinero de Lucía. Esperanza tomó un pedazo de mango con los dedos y lo miró durante 3 segundos antes de meterlo a la boca, como si el color del mango y la textura del mango y el hecho de que alguien se lo hubiera puesto en un plato fueran datos que necesitaba procesar antes de comer. Vicente se quedó de pie en la puerta de la cocina, mirando a los 5 niños desayunar juntos en la barra de granito. 3 de ellos habían amanecido en una banqueta con sus cosas en bolsas de basura. 2 de ellos habían amanecido en camas con sábanas de algodón y almohadas de pluma. Y ahora los 5 estaban sentados en la misma barra, comiendo del mismo cereal, con las mismas cucharas, como si la distancia entre una banqueta y una mansión fuera algo que se cruzaba con un plato y una silla. Lucía no se sentó. Estaba parada junto al refrigerador con los brazos cruzados y la bolsa todavía colgada del hombro.
mirando a sus hijos comer en la cocina donde ella trabajaba 12 horas al día. Vicente la vio y reconoció la postura de alguien que no se sienta porque está en un lugar donde su función es servir, no comer, estar de pie, no descansar, trabajar, no pertenecer. Siéntate, Lucía. Lucía negó con la cabeza. Estoy bien, señor. No estás bien. Llevas 4 años de pie en esta cocina. Hoy no. Siéntate. Lucía miró la barra donde sus hijos y los de Vicente comían juntos. Miró el banco vacío entre Marisol y Emilio. Caminó hasta él y se sentó despacio, como si el banco fuera algo frágil que podía romperse bajo su peso. Vicente le puso un plato con huevos revueltos y frijoles, el desayuno que ella preparaba para la familia Coronado cada mañana y del que nunca se servía. Lucía miró el plato, tomó el tenedor y comió. Marisol la miró comer. Y la mirada de Marisol fue la misma que tuvo Miguel en la otra historia, la mirada de una hija que lleva años sabiendo que su madre no come y que, al verla comer de verdad, de un plato, con un tenedor, sentada, siente un alivio que no cabe en el cuerpo de una niña de 9 años. Esa tarde, mientras los 5 niños jugaban en el jardín, Emilio y Marisol, sentados bajo el jacaranda, hablando con la intensidad de 2 personas que tienen 4 años de historias que contarse. Julián y Toño corriendo por el pasto, persiguiendo algo que solo existía en la imaginación de Julián. Y Esperanza, dormida en la banca del jardín, con la muñeca apretada contra el pecho. Vicente subió al estudio y abrió la bolsa de tela de Lucía que ella había dejado en la cocina. No buscaba nada específico, buscaba entender. Entender cómo una mujer que ganaba 2.800 pesos al mes mantenía a 3 hijos, pagaba renta, compraba comida, pagaba transporte, uniformes, útiles, luz, agua, gas, y llegaba cada mañana a las 6 sonriendo como si todo funcionara, porque nada funcionaba. Los números no podían funcionar. Y Vicente, que pasaba el día revisando estados financieros de una importadora con facturación de 80 millones anuales, necesitaba ver los números de Lucía para entender lo que su cabeza se negaba a aceptar. Dentro de la bolsa encontró el sobre de Manila vacío con la liga de hule rojo. Lo puso sobre el escritorio. Debajo del sobre había una caja de zapatos. La misma caja de zapatos que Marisol metió en un saco de basura esa madrugada y que ahora estaba aquí, sobre el escritorio de caoba de la mansión de la Asunción, entre los diplomas y los trofeos y la computadora de 30,000 pesos. Vicente abrió la caja. Adentro había decenas de recibos de renta, pequeños, de papel cuadriculado, escritos a mano con tinta azul, con fechas que empezaban 4 años atrás y que se sucedían mes a mes sin interrupciones. Recibido de Lucía Estrada, concepto, renta mensual, monto, $2.800, firma, 48 recibos, 4 años, ni un solo mes sin pagar, hasta ayer. Debajo de los recibos, un cuaderno, pequeño, de pasta dura azul, con las esquinas redondeadas por el uso y la primera página manchada de algo que parecía café. Vicente lo abrió y lo que encontró le hizo recargarse en el respaldo de la silla como si alguien le hubiera empujado. Cada página era un mes y en cada página, con la letra de Lucía, una letra pequeña, redonda, cuidadosa, la letra de alguien que escribe despacio porque cada palabra importa. Estaban los números de su vida. Enero, renta, 2.800, comida, 350, camiones, 280, escuela Marisol, 150, luz, 90, uniformes, 200. Total, 3.870. Sueldo, 2.800. Faltan 1.070. Vicente pasó la página. Febrero, los mismos conceptos, los mismos números, el mismo déficit, 1.070 pesos. Marzo. Abril, mayo, mes tras mes, el mismo patrón, ingresos de 2.800, gastos de 3.870, un hueco de 1.070 pesos que no se cerraba porque el salario no alcanzaba y los gastos no se podían reducir porque ya estaban en el mínimo.
350 pesos de comida. Al mes, para 4 personas, era menos de 3 pesos por persona por comida. Menos que un taco, menos que un pan, menos que lo que costaba el café que Vicente compraba cada mañana en la gasolinera camino a la oficina. Y debajo de cada mes, en una columna separada con una línea de plumón rojo, Lucía había escrito cómo cubría los 1.070 pesos faltantes. Lunes, lavar ropa ajena, señora Carmen, 150. Miércoles, planchar, señora López, 120. Sábado, casa de señora Marta, 200. Domingo, tamales en la esquina, 180. Extras del mes, 650. 650 pesos extra por semana. 4 semanas al mes. 2.600. Más que suficiente para cubrir el déficit de 1.070. Pero el resto no era ahorro. Era lo que se iba en los gastos que el cuaderno no nombraba. La medicina cuando Toño se enfermaba, los zapatos cuando Marisol los rompía, el gas cuando se acababa a mitad de mes, las monedas que Esperanza necesitaba para la leche que Lucía compraba en la tienda de la esquina a las 10 de la noche, cuando ya no quedaba nada en los potes. 7 días a la semana, sin descanso, desde hacía 4 años. Lucía no tenía un día libre desde que empezó a trabajar en la mansión de Vicente. Lunes a viernes en la Asunción, 12 horas. Lunes y miércoles lavaba y planchaba por la tarde en casas ajenas. Sábado limpiaba la casa de señora Marta de 7 a 3. Domingo vendía tamales en la esquina de su colonia de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y entre medio, de lunes a viernes, cuidaba a los gemelos de Vicente con la sonrisa de alguien que no tiene un solo día en 4 años para sentarse en una silla y no hacer nada. Vicente pasó las páginas hasta la última. El mes actual, los mismos números, el mismo déficit, y debajo, separada del resto por un espacio, en blanco, una frase escrita en tinta azul, con una letra que era más lenta que la del resto de las páginas, como si cada palabra hubiera sido pensada antes de ser escrita. Si un día no puedo más, mis hijos van a saber que su mamá nunca dejó de intentar. Vicente cerró el cuaderno, lo puso sobre el escritorio junto al sobre de Manila y la caja de zapatos con los 48 recibos. 3 objetos sobre la caoba que contenían la vida entera de una mujer. El sobre que cargaba el dinero que nunca alcanzaba. La caja que guardaba los recibos de un techo que siempre estaba en riesgo. Y el cuaderno que documentaba 4 años de una guerra silenciosa contra números que no cerraban, contra un déficit que no se rendía, contra un sistema que le cobraba 3.870 por existir y le pagaba 2.800 por trabajar. Y entonces Vicente hizo lo que sabía hacer mejor: calcular. Sacó una hoja del cajón y empezó a sumar. 2.800 de sueldo mensual por 48 meses. 134.400 pesos. Era lo que le había pagado a Lucía en 4 años. 134.400 pesos por 4 años de trabajo de lunes a viernes, 12 horas al día, 52 semanas al año sin vacaciones, sin aguinaldo, sin IMSS, sin fondo de ahorro, sin un solo beneficio que la ley exigía y que Vicente nunca se molestó en cumplir. 134.400 pesos. Lo que costaba la camioneta que manejó esa mañana hasta la colonia Seminario. Lo que gastaba en un buen mes de gasolina y casetas y estacionamientos. Lo que no significaba nada en su estado de cuenta y que para Lucía significaba 4 años de vida. Vicente escuchó un ruido y levantó la vista. Carolina estaba en la puerta del estudio con los brazos cruzados. ¿Me puedes explicar por qué hay 3 niños desconocidos en mi jardín y por qué la empleada está sentada en la barra de mi cocina comiendo de mis platos? Vicente miró a su esposa, miró el cuaderno sobre el escritorio y supo que la conversación que venía iba a ser la más difícil que hubiera tenido en 11 años de matrimonio.
Carolina entró al estudio y cerró la puerta detrás de ella con un clic que sonó como el primer movimiento de algo que ya tenía forma antes de empezar. Se sentó en la silla frente al escritorio, la silla de visitas, la que usaban los socios cuando venían a firmar contratos, y cruzó las piernas con la postura de alguien que viene a negociar, no a escuchar. 3 niños en mi jardín, la empleada sentada en mi barra comiendo de mis platos, sacos de basura en mi cochera, y tú encerrado aquí con sus cosas. Carolina señaló la caja de zapatos y el cuaderno sobre el escritorio. Necesito una explicación, Vicente. Vicente empujó el cuaderno hacia ella. Ábrelo. Carolina no lo abrió. Lo miró como se mira algo que no se quiere tocar. No por asco, sino por instinto. El instinto de alguien que sabe que lo que está adentro puede cambiar la conversación en una dirección que ella no controla. No me interesa lo que hay ahí. Me interesa saber por qué trajiste a esa mujer y a sus hijos a mi casa sin consultarme. Ayer, Lucía pagó nuestras compras del supermercado con su sueldo del mes. 2.800 pesos. Todo lo que tenía. Lo dio, porque nuestros hijos estaban pasando vergüenza en la fila cuando me rechazaron la tarjeta. Esta mañana fui a devolvérselo y encontré a sus 3 hijos sentados en la banqueta con sus cosas en bolsas de basura. La despidieron del cuarto porque no pagó la renta. No pagó la renta porque nos pagó a nosotros. Carolina lo procesó durante 3 segundos. ¿Y eso es culpa nuestra? El dinero con el que compró nuestro rib eye y nuestro vino y nuestro cereal de 120 pesos era el techo de sus hijos, Carolina. Vicente, ella eligió pagar. Nadie le puso una pistola. Nadie le dijo que sacara su dinero. Ella, solita, abrió su bolsa y pagó. Fue su decisión. La frase entró en el estudio con la lógica fría de algo que suena correcto si no piensas demasiado. Ella eligió. Fue su decisión. Las mismas palabras que usaría un abogado o un contador o cualquier persona que mide el mundo con la vara de las decisiones individuales, sin preguntarse qué opciones tiene alguien que gana 2.800 pesos al mes y ve a 2 niños de 4 años ponerse rojos de vergüenza en una fila de supermercado. Lucía no eligió, Carolina, reaccionó. Vio a nuestros hijos avergonzados y su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Porque lleva 4 años cuidándolos como si fueran suyos, y cuando los vio sufrir, hizo lo que haría una madre. Dio lo que tenía para que dejaran de sufrir. No calculó, no pensó en la renta, no pensó en sus propios hijos, pensó en los nuestros. Y ese es exactamente el problema. Carolina se inclinó hacia adelante. Esa mujer no sabe poner límites. No sabe distinguir entre su vida y la nuestra. Y tú, en lugar de corregir eso, la trajiste a vivir aquí con toda su familia. ¿Qué sigue? ¿Le damos un cuarto? ¿La inscribimos en el IMSS? ¿Le pagamos la escuela de los hijos? Sí. Carolina parpadeó. ¿Sí a qué? A todo. Contrato formal, IMSS, salario justo, ayuda con la vivienda hasta que se estabilice. Escuela para Marisol en horario completo. Carolina se recargó en la silla y lo miró con una expresión que Vicente conocía de 11 años de matrimonio. La expresión que ponía cuando él tomaba una decisión empresarial que ella consideraba emocional y no estratégica. Vicente, escúchame. Hay millones de personas en este país que ganan menos de lo que necesitan. No puedes arreglar eso trayendo a cada una a tu casa. Lo que puedes hacer es pagarle bien, darle su dinero de vuelta y dejar que ella resuelva su vida. Eso es lo responsable. Lo responsable habría sido pagarle un salario digno desde el primer día. Le pagamos 2.800 pesos al mes, Carolina, desde hace 4 años. ¿Sabes cuánto es eso? Menos de 100 pesos al día, menos de lo que cuesta el café que compro en la gasolinera. Le pagamos menos que lo que gastamos en gasolina. Le pagamos lo que el mercado paga. El mercado paga mal y nosotros nos aprovechamos de eso.
Carolina se puso de pie. No voy a sentarme aquí a que me sermonees sobre justicia social. Yo no le pedí a esa mujer que pagara nuestras compras. Yo no la despojé de su cuarto. Yo no la traje a mi casa con 3 niños que huelen a calle y que están usando los juguetes de mis hijos en mi jardín. Señaló la ventana del estudio por donde se veían los 5 niños jugando bajo el jacaranda. Eso lo hiciste tú, y yo no estoy de acuerdo. Entonces abre el cuaderno. Carolina miró el cuaderno azul sobre el escritorio. Lo miró durante 5 segundos. Después lo tomó y lo abrió en la primera página. Leyó los números del primer mes. Pasó la página. Leyó el segundo, el tercero. Vicente la observó leer. Vio cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha por los renglones, con la velocidad de alguien que sabe leer números porque administra una casa que gasta más en un fin de semana de lo que Lucía gastaba en un mes. Vio cómo la línea de la boca se le fue endureciendo a medida que pasaba las páginas. No de compasión, sino de algo más complicado, algo que se parecía a la incomodidad de ver algo que preferiría no haber visto. Carolina llegó a la última página. Leyó la frase en tinta azul. Si un día no puedo más, mis hijos van a saber que su mamá nunca dejó de intentar. Cerró el cuaderno. Lo puso sobre el escritorio. Es triste, dijo Carolina. Es una situación triste, pero no es nuestra responsabilidad resolverla. Vicente la miró, y en ese momento entendió algo que le dolió más que las notas arrugadas del supermercado, y más que los niños en la banqueta y más que los números del cuaderno. Carolina no era cruel, no era mala, no era el tipo de persona que disfruta el sufrimiento ajeno. Era algo peor, era alguien que había aprendido a mirar el sufrimiento ajeno y clasificarlo como «no es mi problema», con la misma eficiencia con la que clasificaba las facturas del hogar o los estados de cuenta del banco. No era que no viera, era que veía y decidía que no le correspondía. Lucía apareció en la puerta del estudio. No la puerta principal, la puerta de servicio que conectaba el pasillo de la cocina con el estudio, la puerta que usaba cuando necesitaba preguntar algo o avisar que la comida estaba lista, la puerta por donde entraba agachando la cabeza porque el marco era más bajo que el de las otras puertas, como si la arquitectura de la casa también hubiera decidido que las personas que usaban esa entrada debían hacerse más pequeñas para pasar. Señor Coronado, Lucía tenía el uniforme puesto. Se lo había cambiado en el cuarto de servicio mientras los niños desayunaban, por reflejo, por costumbre, porque su cuerpo no sabía estar en esa casa sin uniforme. Yo escuché todo, y la señora tiene razón. No es su responsabilidad. Lucía, déjeme terminar, señor. Lucía dio un paso dentro del estudio. Se paró derecha con las manos a los lados, mirando a Vicente y a Carolina con la postura de alguien que ha tomado una decisión que le va a costar, pero que no puede evitar. Yo pagué sus compras porque sus hijos estaban sufriendo y yo no podía ver eso sin hacer nada. No me arrepiento. Lo haría otra vez, pero eso fue mi decisión y las consecuencias son mías. Lucía miró a Carolina. Señora, yo no vine a quedarme en su casa. No quiero su cuarto, ni su comida, ni su lástima. Lo único que quiero es seguir trabajando aquí para poder buscar otro lugar donde vivir con mis hijos. Si usted me lo permite, yo le pago cada peso que le debo al señor Coronado con mi trabajo. Pero si prefiere que me vaya, me voy ahora, sin problema. Carolina abrió la boca para responder cuando la puerta principal del estudio se abrió. Emilio entró primero, con las manos sucias de tierra del jardín y los ojos grandes de un niño que ha estado escuchando detrás de una puerta durante más tiempo del que cualquier adulto sospecharía. Julián entró detrás, más callado, con esa mirada de observador que registraba todo. Emilio caminó hasta el centro del estudio, entre Carolina y Vicente, y dijo algo que ninguno de los dos esperaba.
Mamá, ayer en el súper yo me puse rojo porque la gente nos estaba viendo. Me dio vergüenza, mucha vergüenza. Carolina lo miró. Ya pasó, mi amor. Eso ya no importa. Sí importa. Emilio levantó la vista hacia su madre con los ojos que le brillaban de una forma que Vicente reconoció, el brillo de un niño que está a punto de decir algo que le ha estado dando vueltas en la cabeza desde el día anterior. A mí me dio vergüenza 5 minutos en una fila. 5 minutos. Y Lucía vio que me daba vergüenza y pagó todo para que yo no me sintiera mal. ¿Y sabes? ¿Y qué pasó? Hoy sus hijos están en la calle. Están en la calle, mamá, sin casa, por mi vergüenza, porque yo me puse rojo en una fila. La frase de Emilio cayó en el estudio como algo que pesaba más que los números del cuaderno y que las notas del sobre y que los 48 recibos de la caja de 1900. ¡Zapatos! Un niño de 4 años había entendido la ecuación que los adultos de esa casa se negaban a ver. Su vergüenza de 5 minutos había costado el techo de 3 niños. 5 minutos míos, dijo Emilio, y la voz le tembló por primera vez. Y sus hijos no tienen dónde dormir. Eso no está bien. Mamá, eso no está bien. Julián se acercó a su hermano y le puso la mano en el hombro. No dijo nada, pero su presencia al lado de Emilio, con la mano firme y la mirada fija en Carolina, comunicaba lo mismo que las palabras de su hermano, sin necesidad de repetirlas. Carolina miró a sus hijos, miró a Lucía parada en la puerta de servicio, con el uniforme puesto y las manos a los lados. Miró el cuaderno azul sobre el escritorio con la frase en tinta azul que acababa de leer. Y algo se movió en su cara. No un derrumbe, no una revelación, pero sí un desplazamiento, un corrimiento de algo que estaba, en un lugar, y que las palabras de Emilio movieron a otro, no lo suficiente para cambiar quién era, pero lo suficiente para entender que la posición que estaba defendiendo tenía un costo que su propio hijo de 4 años podía calcular, y ella no. Carolina tomó su bolsa del respaldo de la silla. Caminó hacia la puerta del estudio, se detuvo junto a Lucía, las dos mujeres a medio metro de distancia, una con un vestido de lino y la otra con un uniforme gris, una que iba a subirse a un carro de 500,000 pesos y otra que iba a dormir esa noche en un lugar que todavía no existía. Hazlo, que quieras, Vicente, dijo Carolina sin mirar a nadie, pero cuando esto se complique, y se va a complicar, no digas que no te lo advertí. Salió del estudio. La puerta se cerró. Emilio miró a su padre. «Papá, ¿Lucía se va a quedar?» Vicente miró a su hijo, miró a Lucía, miró el cuaderno sobre el escritorio y dijo la única respuesta que tenía sentido después de lo que un niño de 4 años acababa de enseñarle. «Sí, se queda. Y mañana vamos a arreglar todo». Vicente sacó el teléfono y marcó el número que estaba escrito con tinta azul en la esquina superior de los recibos de renta de la caja de zapatos. El dueño del cuarto contestó al tercer timbrazo con la voz seca de alguien que no esperaba una llamada un domingo a las 2 de la tarde. «Habla Vicente Coronado. Soy el patrón de Lucía Estrada, la señora que vivía en su propiedad de la colonia Seminario». Silencio. «Quiero pagar la renta atrasada y 6 meses por adelantado». El silencio cambió de textura. Pasó de la desconfianza a la sorpresa y de la sorpresa al cálculo. Son 2 meses de atraso más 6 adelantados. 8 meses, 22,400 pesos. Vicente hizo la transferencia desde el teléfono en menos de 1 minuto. 22,400 pesos, lo que costaba una cena para 8 personas en el restaurante donde él y Carolina celebraban su aniversario cada año. Lo que costaban 8 meses de techo para una mujer y 3 niños. «Listo, le acaba de llegar». El dueño verificó. «Recibido. ¿Quiere que le mande los recibos?» «Sí, 8 recibos a nombre de Lucía Estrada. Y una cosa más.
necesito que le cambie la cerradura del portón y le deje las llaves nuevas en la tienda de la esquina. Ella pasa a recogerlas hoy. Colgó. Después hizo 3 llamadas más. La primera a su contador. Quería un contrato, un laboral formal para Lucía Estrada, con salario de 5.500 pesos mensuales, prestaciones de ley, IEMS, aguinaldo y fondo de ahorro, efectivo desde el lunes. La segunda a su asistente. Necesitaba los datos de la primaria más cercana a la colonia Seminario, con horario extendido y lugar disponible para una niña de 9 años. La tercera a una mueblería de la zona sur de Toluca. 2 camas individuales, un escritorio, una lámpara de mesa y un librero pequeño, entregados esa misma tarde en la dirección de Lucía. Cada llamada tomó menos de 5 minutos. 25 minutos en total. Lo que a Lucía le habría tomado meses de tamales en la esquina y ropa lavada a mano y casas ajenas limpiadas los sábados, Vicente lo resolvió con 4 llamadas desde un teléfono que costaba más que el salario anual de la mujer que limpiaba su casa. Y esa desproporción, la facilidad con la que él podía resolver lo que para ella era imposible, fue lo que le apretó la garganta mientras colgaba la última llamada y miraba por la ventana del estudio hacia el jardín, donde Marisol estaba sentada bajo el jacaranda con Emilio, hablando como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Vicente bajó a la cocina. Lucía estaba de pie junto al refrigerador, con el uniforme puesto y las manos juntas sobre el mandil, mirando a Toño y Julián, que jugaban en el piso de la cocina con unos carritos de plástico que Julián había sacado de su cuarto. Esperanza dormía en la banca del comedor, con la muñeca de trapo contra el pecho y la cabeza apoyada sobre la bolsa de tela de Lucía como si fuera una almohada. «Lucía, siéntate». Lucía lo miró con la misma resistencia de la mañana, pero algo en la forma en que Vicente lo dijo, no como instrucción sino como petición, como alguien que necesita que la otra persona esté sentada para poder decirle lo que va a decirle. Hizo que caminara hasta el banco de la barra y se sentara, en el borde, como siempre, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. Vicente puso el sobre blanco frente a ella, el mismo sobre que le entregó en la banqueta esa mañana, y que ella devolvió diciendo que no tenía que hacerlo. Lucía lo miró sin tocarlo. «Ese dinero es tuyo», dijo Vicente, «pero ya no es lo único». Vicente se sentó frente a ella. «Acabo de pagar tu renta. Los 2 meses atrasados y 6 por adelantado. Las llaves nuevas las recoges hoy en la tienda de la esquina de tu calle. El lunes firmas un contrato formal con un sueldo de 5.500 pesos. IMSS, aguinaldo, fondo de ahorro, horario de 8 horas, de lunes a viernes. Los sábados y los domingos no trabajas, ni aquí ni en ningún lado. Los sábados y los domingos estás con tus hijos». Lucía no se movió. Miraba a Vicente con los ojos quietos de alguien que está escuchando palabras en un idioma que reconoce, pero que no termina de creer. Como si cada frase necesitara ser procesada 2 veces, una para entenderla y otra para verificar que no era una versión nueva de las promesas que la vida le había hecho y nunca cumplió. «Marisol entra a la primaria de horario extendido la semana que viene. Sin costo para ti, yo lo cubro, y esta tarde van a llevar muebles a tu cuarto. Camas, escritorio, lámpara, para que Marisol tenga donde hacer la tarea sin sentarse en el piso». Lucía bajó la vista al sobre, lo tocó con la punta de los dedos, y algo se soltó en ella que llevaba conteniendo desde que el dueño del cuarto tocó la puerta a las 5 de la mañana. Algo que había mantenido sellado durante las 6 horas en la banqueta y durante la mañana en la mansión y durante el desayuno, donde comió por primera vez en semanas, y durante las horas en el jardín, donde sus hijos jugaban con los hijos de otro hombre como si fueran hermanos. Algo que llevaba 4 años acumulándose detrás de una mandíbula apretada y una postura recta y una frase que repetía cada vez que el mundo la tiraba.
Al piso, siempre encontramos. Lucía lloró. No en silencio, no con la contención de alguien que sabe que llorar es un lujo que no se puede dar. Lloró con el cuerpo entero, con los hombros temblando y la boca abierta y un sonido que salió de algún lugar que llevaba tanto tiempo cerrado, que cuando se abrió lo que salió no fue solo el dolor de esa mañana, sino el dolor acumulado de 4 años de despertar a las 5 para no perder el cuarto, de caminar con los zapatos gastados hasta la parada del camión, de contar cada peso 3 veces antes de gastarlo, de servir 3 platos para sus hijos y no servirse uno, de llegar a la mansión con una sonrisa fabricada y el sobre del sueldo ya destinado antes de tocarlo. 4 años de notas arrugadas y déficits de 1.070 pesos y domingos vendiendo tamales y lunes, lavando ropa ajena y no un solo día, ni uno, para sentarse y no hacer nada. Toño levantó la vista del piso donde jugaba con los carritos. Miró a su madre llorando. No se acercó, no preguntó. Se quedó sentado con el carrito en la mano, mirándola con esa quietud que tenía desde la banqueta. La quietud de un niño de 5 años que ha visto a su madre resistir tantas cosas que verla llorar no lo asusta, sino que lo tranquiliza, porque llorar significa que algo se soltó, y que algo se suelte significa que ya no tiene que sostenerlo. Marisol entró por la puerta del jardín, vio a su madre llorando en la barra y se detuvo. Miró a Vicente, miró el sobre en la mesa, miró las manos de su madre sobre las rodillas temblando, y preguntó con una voz que por primera vez en todo el día no era la voz de una adulta de 30, sino la voz de una niña de 9 que necesita que alguien le diga que la cosa que más teme ya no va a pasar. «Mamá, ¿ya no nos vamos a mudar?» Lucía levantó la cabeza, miró a su hija, la cara mojada, los ojos hinchados, la nariz roja, pero la voz le salió firme. No fabricada esta vez, no ensayada, sino firme de verdad. Firme porque lo que iba a decir era cierto. No, mi niña, ya no nos vamos a mudar. Marisol se acercó a la barra y abrazó a su madre desde atrás, con los brazos alrededor de sus hombros y la cara hundida en su cuello, y se quedó ahí, apretada, sin hablar, sin moverse, soltando algo que había estado cargando desde las 5 de la mañana, cuando empacó las cosas de su familia en la oscuridad, por tercera vez en su vida. Esperanza se despertó en la banca del comedor. Abrió los ojos, vio a su madre y a su hermana abrazadas. Se bajó de la banca arrastrando la muñeca de trapo por el piso y caminó hasta donde estaban. Se paró frente a Lucía con los ojos medio cerrados de sueño y la boca torcida de quien está procesando la información con la lentitud de los 3 años, y dijo con una voz ronca que hizo que todos en la cocina dejaran de respirar: «Mamá, ¿ya acabó la aventura?» Lucía miró a Esperanza, miró a Marisol, y entendió que la aventura que Marisol inventó en la banqueta a las 6 de la mañana para proteger a sus hermanos había viajado desde una mentira dicha en la oscuridad hasta una pregunta hecha en una cocina iluminada, y que ahora la respuesta a esa pregunta era la diferencia entre seguir mintiendo y empezar a decir la verdad. Marisol se separó del cuello de su madre, miró a Esperanza, y con la voz que usaba para las mentiras, pero que esta vez no era mentira, dijo: «Sí, hermanita, ya acabó». 6 meses después, Lucía seguía cargando un sobre en la bolsa, pero ya no era el sobre de Manila viejo con la liga de hule rojo que contenía el sueldo del mes, destinado a una renta que siempre estaba a punto de no pagarse. Era un sobre blanco nuevo que Vicente le dio el día que firmó el contrato formal y que Lucía usó para guardar algo que no era dinero: una foto de los 5 niños juntos en el jardín de la mansión de la Asunción, sentados bajo el jacaranda, con los brazos sobre los hombros del que tenía al lado: Emilio, Marisol, Julián, Toño y Esperanza, en ese orden,
como si la disposición hubiera sido decidida por alguien que sabía que los extremos debían ser los más grandes para sostener a los del centro. Lucía sacaba la foto del sobre cada noche antes de dormir y la ponía en la mesita de noche del cuarto de la colonia seminario. El mismo cuarto, el mismo portón de lámina, pero con camas nuevas y un escritorio donde Marisol hacía la tarea bajo una lámpara que no se apagaba con el viento y un librero donde los cuadernos de Toño se secaban por primera vez. Cada mañana, antes de salir a las 6, Lucía guardaba la foto de vuelta en el sobre y el sobre en la bolsa, y la llevaba consigo como otros cargan amuletos o estampitas de santos, como algo que no pesa nada, pero que sostiene todo. Marisol iba a la escuela en horario completo, salía del cuarto a las 7 con la mochila nueva y la cola de caballo apretada, y los zapatos que Vicente le compró el primer sábado, zapatos de piel, con suela de goma, que no se deshacían en 2 meses como los del tianguis, y caminaba 10 minutos hasta la primaria, donde era la primera de su clase en matemáticas y la segunda en español, y la única que se ofrecía como voluntaria para organizar los estantes de la biblioteca, porque organizar cosas era lo que Marisol sabía hacer mejor que nadie, porque llevaba años organizando la vida de una familia entera con sacos de basura y mentiras de amor. Toño escribió en la portada de su cuaderno nuevo, con letras grandes y desiguales que subían y bajaban como montañas: este cuaderno no se moja. No porque el cuaderno anterior se mojara, nunca tuvo uno anterior. Pero Toño había escuchado a Miguel, en otra historia que Lucía le contaba, hablar de un cuaderno que se mojaba y decidió que el suyo no iba a mojarse nunca. Lo cuidaba como se cuida algo que se ha deseado antes de tenerlo, con las 2 manos, con la mochila cerrada, con una bolsa de plástico envuelta alrededor cuando llovía. Esperanza y Julián eran inseparables. Cada tarde, cuando Lucía traía a los niños a la mansión después de la escuela, Julián corría a la puerta a esperarlos y Esperanza se le colgaba del cuello con la muñeca de trapo en una mano y la otra en el pelo de Julián. Los dos se sentaban en el piso de la cocina a dibujar con crayones que Julián sacaba del cuarto de juegos como si fueran suyos. Y lo eran, porque en la lógica de un niño de 4 años, lo que es mío es de mi hermana, y Esperanza era su hermana desde el día que la vio dormida en la banca del comedor con la muñeca contra el pecho. El cuaderno de gastos de Lucía estaba cerrado. Lo guardó en la caja de zapatos junto con los 48 recibos viejos y lo puso en la repisa más alta del librero nuevo, donde los niños no alcanzaban y donde ella solo lo miraba de vez en cuando. No para abrirlo, sino para recordar que existía, que esos números fueron reales, que durante 4 años la distancia entre sobrevivir y hundirse fue de 1.070 pesos, y que esa distancia se cubría con 7 días a la semana sin parar. En la última página del cuaderno, debajo de la frase en tinta azul: si un día no puedo más, mis hijos van a saber que su mamá nunca dejó de intentar. Marisol había escrito algo con lápiz, con su letra redonda de niña de 9 años, sin pedirle permiso a nadie: mamá, tú siempre pudiste, y nosotros siempre lo supimos. Los domingos, Lucía no vendía tamales. Los domingos, Lucía se sentaba en la banca del parque de la colonia Seminario con Esperanza en el regazo y Toño a un lado y Marisol del otro, y no hacía nada. No lavaba ropa, no planchaba, no limpiaba casas ajenas. Se sentaba y miraba a sus hijos jugar en los columpios con la tranquilidad de una mujer que por primera vez en 4 años tiene un día que no le debe a nadie. En la pared del estudio de Vicente, entre los diplomas de la universidad y los reconocimientos de la Cámara de Importadores, había un sobre de papel manila, viejo, con los bordes gastados y una liga de hule rojo enrollada alrededor. Vacío.
El mismo sobre que Lucía abrió en la caja 3 de un supermercado de Toluca para pagar 2.800 pesos en mini centos y carnes importadas y vino reserva y cereal alemán con el salario de un mes, que era el techo de 3 niños. Debajo del sobre, una placa de latón con una frase grabada: este sobre tenía $2.800. Para ella era todo. Para mí no era nada. Y ella lo dio sin pensarlo para que mis hijos no sintieran vergüenza. La vergüenza es mía, por no haber sabido antes. Y cada quincena, cuando Vicente le entregaba a Lucía el sobre nuevo con el sueldo, 5.500 pesos, en billetes que ya no necesitaban ser contados con los dedos, porque el número alcanzaba y sobraba por primera vez en 4 años. Lucía lo guardaba en la bolsa de tela junto a la foto de los 5 niños y caminaba hasta la parada del camión con los 2 sobres adentro, uno con el dinero que sostenía su vida y otro con la imagen de las 5 personas que le daban razón para sostenerla. Porque al final, lo que Lucía cargaba en esa bolsa nunca fue dinero, fue todo lo que el dinero no puede comprar y que ella daba gratis cada día. La disposición de vaciarse entera para que otros estuvieran llenos.